Gracias por tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú nos ayudes y nos dirijas conforme tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a la enseñanza. Amén. ¿Qué nos mostraba el Señor y qué nos compartía a través de su bendita palabra? El Señor, para empezar y para entrar en el conocimiento, Él habla de un cuerpo. Amén. Él hace la iglesia semejante ¿a quién? Diga conmigo, al cuerpo de Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Diga conmigo, el pastor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El pastor. Amén. Es la persona que encamina y lleva, dirige a la iglesia a fin de ¿qué? De encontrar ¿qué? Diga conmigo, la salvación. ¿A fin de encontrar qué? La salvación. Amén. Entonces, una iglesia sin pastor no es iglesia, porque no pueden andar las ovejas dispersas. Es como un cuerpo sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza no es cuerpo, porque no sabe para dónde camina. Porque en la cabeza, ¿qué encontramos? Diga conmigo, en la cabeza tenemos los ojos, amén, las ventanas, tenemos los oídos, amén, tenemos el cerebro, la parte importante, la parte que piensa, que organiza, que dirige, que da las órdenes al resto del cuerpo, amén. Y si dentro de una organización, dentro de una congregación, la cabeza no está, ¿qué quiere decir? ¿El cuerpo para dónde va a coger? Para todas partes, amén. Van a estar los unos por un lado, los otros por otro lado, y de esta manera, ¿por qué? Porque no va a haber alguien que los siente, que los ponga en un centro. Por eso es importante entender que en una congregación siempre tiene que haber una cabeza, y que esa cabeza, ¿quién es? El pastor. El pastor es el que vela por el cuidado de la iglesia. El pastor es la persona que está 24/7 en oración por su iglesia. Y ahí, como lo leíamos más adelante, sin saltarnos la palabra, en los versículos más adelante decía que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Pero ¿cuál es el primer miembro que empieza a dolerse con la persona? El pastor, amén. Es la persona que se angustia, es la persona que no duerme, es la persona que está orando, que está de rodillas, que está constantemente en la presencia de Dios, clamando ¿por quién? Por ese miembro que está ¿qué? Como débil, que está ¿qué? Como adolorido, como que hoy está en la iglesia y mañana no, como que mañana viene a congregarse y pasado mañana no, como que hoy viene y levanta sus manos y le quiere servir al Señor, pero dentro de 2 días se está descarriando. Entonces, para entender cuál es el orden de la iglesia, ¿cuál es la cabeza? Diga conmigo, el pastor, amén. El pastor es la cabeza, es la persona que dirige, es la persona que coordina, es la persona que pastorea la iglesia, que pastorea diga conmigo, la congregación. Gloria a Dios. Amén. No, de ahí no, del otro, de la tarjeta. 2, gloria a Dios, sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entendiendo que el pastor es la cabeza, amado hermano, si en su congregación su pastor le jala las orejas, no lo mire mal, no se cargue, no se vaya de la iglesia, no diga yo a esa iglesia no vuelvo porque es que no me dejan vivir mi estilo de vida. Si en su congregación su pastor le llama la atención, si en su congregación su pastor le dice lo que usted está haciendo no lo está haciendo bien, entienda, amado hermano, que es por su bien, porque el pastor es la cabeza de la iglesia, amén, es la cabeza, es la persona que está aquí, la cabeza del cuerpo. Terrenalmente, porque espiritualmente Cristo es la cabeza de toda la iglesia, amén, y viene el pastor y vienen todos los miembros, pero en la congregación, ¿quién es el que va a responder delante de Dios por la iglesia? El pastor. Así que un punto importante que nos cuenta aquí la palabra de Dios es que todos los miembros de la iglesia no pueden ser pastor, porque resulta que ahora la iglesia conoce 2, 3 versículos y el miembro dice yo ya soy pastor, gloria a Dios. Todos son pastores en su casa, amén, todos son pastores de su casa. Pero en la iglesia
no todo, o sea, si hay 50 miembros, todos los 50 no pueden ser pastores. Y la misma palabra lo está diciendo, amor. Porque entonces, ¿dónde están los otros miembros? O todos no pueden ser mano, dice la palabra, o todos no pueden ser ojo. Porque entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con el resto del cuerpo? Amén. El cuerpo tiene que estar equilibrado, tiene que haber las manos, la persona que está pendiente de los detalles de la iglesia, la persona que está pendiente de ciertas cosas, ellos son como las manos de la iglesia, como las personas que evangelizan, que jalan, que tiran la red, que la traen. Cada persona tiene una función dentro de la iglesia y nadie tiene que creerse más que otra persona o creerse menos que otra persona por el llamado del diferente ministerio que tenga. Es tan importante la persona que se para a llevar la palabra de Dios como el que está aseando la iglesia y preparando el lugar para que vengan a recibir al Señor, amén. Es tan importante la persona que se para en la puerta, el ujier, a recibir a los hermanos como el maestro de escuela dominical, amén. Como el profeta que se para a profetizar sobre la palabra de Dios, amén. Así tan importante como la persona que está en los medios, amén. Cada persona es importante, es un miembro importante dentro de la congregación. Y es importante, amado hermano, dejar los celos ministeriales, apartar ese espíritu de celos ministeriales, que porque Dios usa al hermano, usa al siervo, al pastor, al líder para ministrar el Espíritu Santo, para ministrar sanidad, porque tiene el don de sanidad o porque tiene el don de liberación, y a veces existen celos ministeriales dentro de la congregación por estas cosas. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que la palabra de Dios nos enseña quién es el que reparte como Él quiere, el Espíritu Santo, amén. Él es el que reparte y da dones como Él quiere, a quien Él quiere. Así que si el Señor le ha dado el espíritu de sanidad, es porque el Señor sabe que usted lo va a usar y va a hacer lo que Él quiere que haga y como Él quiere que lo haga, amén. Así que, mi amado hermano, no hay que cargarse por estas cosas. Dice, por tanto os hago saber que nadie que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, amén. O sea, no está una persona que maldiga la palabra de Dios, que maldiga al Señor, que maldiga su nombre, no tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Nadie que tenga el Espíritu Santo va a hablar en contra de la palabra de Dios, va a hablar en controversia de lo que el Señor está diciendo y va a hablar en contra de las iglesias. Hoy por hoy está muy de moda que entre las iglesias exista una rivalidad. Entonces, porque yo pertenezco a tal iglesia y otra persona pertenece a otra, entonces es más importante el de la iglesia de allí que el de la iglesia de allá, viendo que todos juntos somos el cuerpo de Cristo, amén. Y hoy por hoy está muy de moda señalar, juzgar, criticar a los siervos de Dios. Y resulta que el que los llama es el Señor, y no está bien que yo como hijo de Dios o que yo como viviente de esta tierra esté juzgando y criticando y señalando y mal hablando de los hijos de Dios, amén. Porque si eso está pasando, ¿qué quiere decir? Que esta persona no tiene al Espíritu Santo. Porque una persona que tiene al Espíritu Santo, veamos qué dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que si la persona no tiene al Señor, no va a respetar. Pero una persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo le va a refrenar su lengua, le va a decir, oiga, cuidadito con lo que va a decir, cuidadito porque eso a mí no me gusta, amén, porque está hablando ¿de quién? Del siervo de Cristo. Así que, mi amado hermano, si usted se ha ido de su iglesia porque no le gustó algo, porque le disgustó, cierre su boca y no traiga maldición para su vida. No hable de ese siervo de Dios, no hable de esos siervos que están allá. Déjelos en las manos de Dios, porque cada persona tiene que dar responsabilidad, tiene que dar delante de Dios, tiene que dar cuentas, amén. Y no es nuestra correspondencia hablar mal de los siervos de Dios, juzgar a los siervos de Dios, señalarlos y vituperarlos en las esquinas, en las calles, en las casas, en medio de mesas redondas con tinto. Eso a Dios, ¿qué? Diga conmigo, no le agrada. Ahí donde eso pasa, que dice, no está el Espíritu de Dios, amén. Y si no está el Espíritu de Dios, entonces ¿quién está morando?
Ya lo sabemos, amén. Y cuando dice, solo las personas que tienen al Espíritu Santo de Dios pueden llamar al Señor Jesús Señor, pero no por Señor, Señor, sino realmente, amén, como su Señor y su Salvador. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Diga conmigo, es el mismo, amén. El Espíritu Santo da diversos dones a quien Él quiere y como Él quiere y a quien desee, amén. Pero ¿es quién? El mismo Espíritu. El don de sanidad es del mismo Espíritu Santo, amén. El don de milagro, el don de liberación, el don de traer de las nuevas lenguas, todo esto ¿de quién proviene? Diga conmigo, del Espíritu Santo, amén. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿es quién? El mismo Dios, el mismo Dios de paz, el mismo Dios que nos llama, el mismo Dios que nos liberta. Diga conmigo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Diga conmigo, la Escritura lo dice. Estamos mirando el versículo 7. ¿Para qué? Diga conmigo, para provecho. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué para provecho? Porque cada persona que recibe un don va a serle para provecho para el ministerio, para la iglesia, para la congregación, porque es para provecho, para el mismo provecho del cuerpo de Cristo, amén. Así que si la persona tiene el don de servir, ¿es para qué? Para provecho. ¿De qué? De la misma congregación, amén. Porque va a haber alguien que va a estar pendiente de todo, va a anhelar estar haciendo las cosas que quizás otros miembros no pueden hacer, amén. Así que esto es para qué? Para provecho de la misma persona y del mismo cuerpo de Cristo, porque estamos hablando que el cuerpo de Cristo es ¿qué? Es todos, amén. Sigue la Escritura, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, ¿sí ven? O sea, el don, la fe también es un don, amén. A otro dones de sanidad, ¿por quién? Por el mismo Espíritu. Ya estamos viendo cuántos dones aquí. Estamos viendo palabra de ¿qué? De sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, fe según el mismo Espíritu y dones de ¿qué? De sanidad según ¿qué? El mismo Espíritu, amén. Así que a veces dentro de la congregación encontramos gente que habla con muchísima sabiduría, enseña la Escritura con muchísima sabiduría y a nosotros nos enseña la palabra que cuando, y el pastor nos lo ha dicho que entre más sabio es ¿qué? El pastor, yo lo voy a decir en estas palabras para que nos entendamos. Entre más sabio sea su pastor, más sabiduría va a enseñar ¿a qué? A todo el pueblo, a toda su congregación. Si el pastor o la cabeza es un poco necio, es un poco insensato y camina como en otra dirección contraria al Espíritu Santo, déjeme decirle, mi amado hermano, que así va a caminar el cuerpo, así va a estar el cuerpo, insensato, un poco desobediente, un poco como que no entiende, como que se desvía. Pero si el pastor es un hombre sabio que enseña la palabra conforme está escrita y ¿cómo le digo? Como la desmenuza y se la entrega masticada para que usted la pueda entender, así el pueblo va a caminar en sabiduría. Y va a caminar a sí mismo como ha recibido esa palabra digerida, desmenuzada, una palabra que lo va a ayudar a confortarse a sí mismo. El cuerpo se hace fuerte y va a hacer que los miembros se hagan fuertes y que los miembros que vayan adhiriéndose al cuerpo de Cristo se vayan también ¿qué? Haciéndose fuerte. ¿Qué entendemos aquí? Que esto es ¿qué? Diga conmigo, una cadena, amén. El pastor es sabio, los líderes son sabios, los servidores son sabios, las ovejas son ¿qué? Sabias. El pastor es necio, los líderes son necios, los servidores son necios y las ovejas ¿qué son? Necias. Entonces por eso, mis amados hermanos, sabiduría. Entienda esto, mi amado hermano, si en su congregación le hablan conforme a la palabra de Dios, conforme está escrita, no la disimulan, no la maquillan o no la invierten a beneficio del pueblo, sino la hablan conforme está escrita,
Asimismo, su vida va a ser edificada, va a ser restaurada y asimismo usted va a ver lo que estamos viendo aquí en mi casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué estamos viendo aquí? En mi casa de oración para todos los pueblos hemos sido limpiados. Nuestro pastor nos ha quitado los piojos, ya ninguno está piojoso, nos ha quitado como las llagas que se le pegan en el cuerpo, como esos pecados que dejan marcas, cicatrices, todo eso, el pus, todo eso que ha hecho nuestro pastor, se ha puesto conforme la palabra de Dios ha limpiado ¿qué? A su pueblo. ¿Y qué encuentra hoy el pueblo de mi casa de oración para todos los pueblos? Encuentra que como está limpio su corazón, en el pueblo de Dios ya no hay ¿qué? No hay odio. Y empieza a caminar en lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es esos milagros y esos prodigios que el Señor hace. Amén. Que cuando aquí un siervo ora por sanidad, Dios da sanidad. Que cuando aquí un siervo ora y pide y clama al Señor por algún milagro o alguna necesidad, el Señor ¿qué obra? ¿Por qué? Porque nos están llevando en sabiduría. Amén. Entonces, porque es dada palabra de ¿qué? De sabiduría. Enseña a su pueblo a ¿qué? A ser sabio. ¿Y quién lo hace? El mismo Espíritu. Si el pastor tiene conexión directa con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a traer esa palabra, la pone sobre la vida de su pastor y su pastor asimismo la va a traer ¿a quién? A su pueblo. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Porque dice la palabra aquí que es ¿qué? Por el mismo ¿qué? Espíritu. Amén. Así que si la palabra es por el mismo Espíritu, si el Espíritu Santo trae la sabiduría al pastor y el pastor a la iglesia, todo va ¿qué? Diga conmigo, conectado ¿con qué? Con el mismo Espíritu. Amén. No se puede hablar algo diferente. Los líderes no pueden hablar algo diferente porque están direccionados ¿por qué? Por un mismo ¿qué? Espíritu. Amén. A otro es dada palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. Encontramos dentro de la congregación personas que el Señor les ha dado ese espíritu de ciencia y de conocimiento para encontrar cosas allí, para escudriñar, para saber muchas cosas. Entonces, que son los grandes profesionales de las iglesias, son las grandes personas que Dios ha levantado en ciertos sitios. ¿Para qué? Para que su nombre sea ¿qué? Honrado. Pero todo esto es dado ¿por quién? Por el mismo Espíritu. Y sepa usted, mi hermano, que aquí la palabra Espíritu la encontramos en mayúscula, la E mayúscula, porque está hablando ¿de quién? Del Espíritu ¿qué? Santo. Cuando tú encuentras la E minúscula, está hablando ¿de quién? De los espíritus inmundos, de los espíritus del infierno, del inframundo. Pero la E, el mayúscula, habla ¿de quién? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Seguimos en la palabra. Dice que a otro le es dado a otro fe por el mismo Espíritu. Así que si le hace falta, ¿a quién se la debe pedir? Al Espíritu Santo. Amén. Pídale fe. Si le hace falta, pídale fe al Espíritu Santo. A otro dones de sanidad. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu. Así que mi amado hermano, si usted no sabe qué don tiene, si usted no sabe qué don le ha dado el Señor, pregúnteselo al Señor o acérquese a su pastor, que como todos están por un mismo ¿qué? Espíritu, el Señor le revelará a su pastor y le mostrará a usted qué don el Señor ha puesto en su vida, porque a veces dentro de la iglesia la gente no sabe qué dones tiene. Amén. Desconoce qué don ha sido dado y lo deja ahí como en ese cajón guardado sin darle uso. Amén. A otro el hacer milagros. Amén. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lengua. A otro interpretación de lenguas. Esto es importante. Dice la palabra que el que habla lenguas se edifica ¿qué? A sí mismo. Amén. Y dentro del cuerpo de Cristo, cuando el Señor quiere traer una manifestación para la iglesia, en muchas ocasiones el Señor usa al que habla diversas lenguas para que hable ¿a qué? Al pueblo. Pero si el pueblo no entiende estas lenguas, también tenemos acá el que interpreta ¿qué? Estas lenguas, cuando es ¿para qué? Para el mismo pueblo. Amén. Y a través de las lenguas se edifica uno mismo y también se edifica ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Seguimos en la palabra. A otro hacer milagros, profecía. Ok, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿quién? Diga como Él quiere. No es que usted le obligue, no es que vaya delante del Espíritu Santo y le diga, oiga, es que usted a mí no me ha dado. No.
como Él quiere. Y si usted las quiere, ¿qué tiene que hacer? Anhelarlas. ¿Y desde dónde las anhela? Desde lo más profundo de su corazón. Usted las anhela y se las pide con amor, con respeto, porque Él las da como Él quiere. Amén. No como se lo impongamos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mi amado hermano, este pasaje es súper importante. La iglesia de Cristo no se divide en denominaciones, no se divide en puntos de congregación, en puntos sitios, no. La iglesia de Cristo somos absolutamente todos los cristianos que nos encontremos a nivel mundial. Todos somos ¿quién? El cuerpo de Cristo, y tenemos diferentes miembros, diferentes sitios, diferentes lugares, diferentes puntos, amén, pero todos somos la iglesia de Cristo, y dentro de la iglesia de Cristo debe morir, mi amado hermano, dentro de la iglesia de Cristo debe morir, y hay algo que es importante y que debe morir los celos ministeriales. Hoy en día se ha venido un espíritu de celos dentro de la congregación, en la vida de los siervos, de los líderes, pastores, que un cierto sitio va a hacer algo y los pastores se oponen a que el pueblo participe, porque no, trasteo de almas, no, se me van a ir para allá, me van a dejar, se me las van a robar. Mire, hermano, las almas no son suyas, las almas son de Cristo. La responsabilidad del pastor es guiarlos hasta el final, y el día que el hermanito se quiera ir, que el Señor lo bendiga y lo lleve en paz, en bien, en bendición, amén. Pero que no sea que los pastores muchas veces están truncando el camino de los líderes, porque hay líderes que están sentados en esas iglesias calentando la silla, mientras en otros lados, en otros territorios de Colombia y a nivel mundial, hay muchos lugares que necesitan del talento y de ese don que Dios ha puesto sobre esos líderes. Así se complementa ¿qué? El cuerpo de Cristo, así se complementa, no como una oveja engordada que da y no pasa nada, sino que como somos el cuerpo de Cristo, Dios te bendiga, vaya a ese lugar, sirva y enseñe todo conforme aquí lo recibió. Así debería ser, amén, discipular y enviar. Pero eso no está pasando. ¿Qué está pasando en el cuerpo de Cristo? Celos, envidias ministeriales, egos ministeriales, títulos de que, mejor dicho, ya el Señor Jesús quedó a un lado porque priman más los títulos y los egos. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que aquí el Señor nos está hablando que siendo muchos son uno solo el cuerpo, así también en Cristo, amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos ¿qué? Todos el mismo cuerpo de Cristo. Y es muy triste ver cómo entre los mismos cristianos se echan piedra. Es como si usted cogiera con su propio pie y se diera una patada en el otro pie. Duele. Amén, duele. O si cogiera con su mano y se pellizcara su oreja, duele. Así está pasando hoy en día con el cuerpo de Cristo. Entre el mismo cuerpo se están agarrando. Mientras el mundo más se une, mientras el Satanás une más a los suyos, el cuerpo de Cristo más que se dispersa. ¿Por qué? Porque se les está olvidando que nuestra meta en la tierra no es hacernos más grandes humanamente, sino hacer más grande el cuerpo de Cristo y fortalecido para alcanzar la salvación. Amén. Dice la palabra en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera al pie, ¿por qué no soy mano? Yo no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aquí, para entender estos versículos que nos dan hacia adelante, la palabra nos enseña una cosa. Una persona no puede decir, ay no, es que yo no pertenezco a los cristianos o a cierto tipo de cristianos, porque estaría diciendo lo que dice acá. Ay no, yo soy ojo, pero entonces no pertenezco al cuerpo. Entonces el ojo que anda solo por ahí, no, necesita de una cara y de un cuerpo, amén. Entonces eso hay que entenderlo. Amados cristianos, los que llegan nuevos, los que están hasta ahora empezando, los que llevan siglos, mire, cambia el chip. Entre más sabiduría enseña el siervo a su iglesia, pero sabiduría ¿de dónde? Que viene de aquí, Proverbios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la sabiduría que el Señor enseña, amén. Entre más sabiduría enseñe el siervo a su congregación, mayormente será fuerte y serán unidos. Pero no podemos, como cuerpo de Cristo, no podemos estar andando en tragiversias. Y eso es lo que está pasando. Hoy los dones del Señor se han puesto como mercadero, amén. Invitan a un siervo que el Señor le ha dado un don, a una campaña de milagros, pero hay que pagarle
para que sane, para que haga el don que Dios le ha dado, cuando el don Él no pagó para recibirlo, el Espíritu Santo se lo dio como ¿quién? Como Él quiso, amén. Y si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice que los siervos deben de ser honrados, amén, deben de ser honrados, pero es que hoy en día tristemente se tiene una tarifa. Y en la Biblia yo no he visto que hable de tarifas. Jesús sanaba y liberaba, pero no encuentro de Génesis, Apocalipsis, que diga, bueno, usted va a cobrar tanto por hacer la labor que yo le encomendé, cuando el don se lo dio el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos actuando de esa manera? El que vive del Evangelio, el que predica el Evangelio, viva de él, amén, viva de él. Pero en la Biblia no habla en ningún momento de lo que está pasando hoy en día. ¿Qué ha pasado con el Evangelio? Que se ha vuelto, ¿qué? Mercader. Y las cosas no deben de ser así. Los dones fueron dados como el Espíritu Santo quiso, y yo no tuve que pagar para recibirlo, amén. Él me lo dio porque Él así lo quiso. Entonces, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Volvemos a lo que habíamos hablado al principio, amén. Cada uno tiene su llamado, tiene su don, y cada uno es muy importante, muy, muy, muy importante. Como la persona que a veces está afuera cuidando los carros, cuidando la entrada, pendiente del arreglo, pendiente de muchas cosas, es tan importante y tan valiosa como ¿quién? Como el pastor que lidera y lleva a la congregación, amén. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad, no te necesito, amén. A veces pasa esos egocentrismos dentro de la congregación. Ay, no, que se vaya, ay, no, ese no lo necesitamos, ay, ni nos importa. Pero resulta que es que cada persona es importante dentro del cuerpo de Cristo, amén. Y hay que hacernos necesarios dentro del cuerpo de Cristo, no creernos los necesarios, porque eso también está pasando dentro de los egos. Las personas se creen necesarias, se creen indispensables, y resulta que así como Dios en los tiempos de Elías levantó a uno, y aunque muchos pensaron y se creyeron únicos, el Señor decía, ¿qué le dijo a Elías? Venga, papi, no se crea exclusivo, que tengo más que no han doblado su rodilla. Así mismo pasa en las iglesias. Así mismo está pasando en el cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que ya se sienten superiores a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, porque tienen dones que fueron dados por el mismo Espíritu. Y cuando son dones que han sido dados por el mismo Espíritu, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no podemos creernos, mejor dicho, indispensables. Nosotros tenemos que hacernos necesarios, amén. Hacernos necesarios para la obra de Dios, hacernos necesarios para recibir la palabra del Señor, amén. Hacernos necesarios para el trabajo en la obra de Dios. O sea, que Dios vea que puede contar con nosotros, que el Señor no diga invertí mi don, como diría uno coloquialmente en el mundo, esa plática se perdió, no, sino que se vea lo que el Espíritu Santo nos dio, que se vea el trabajo, que se vea en el cuerpo. Y si Dios le da un don, mi amado hermano, es para que usted lo use dentro de su congregación, es para que usted lo ponga al servicio de la obra de Dios, lo ponga al servicio de la casa de Dios. Mire, mi hermano, nosotros aquí lo hacemos con todo el amor del mundo, con toda la pasión del mundo, y no se imagina cómo Dios nos paga a nosotros. Yo le digo a mis hijos, a mi esposo, cuando tenemos que venir a servir a la iglesia, le digo, bueno, vámonos a trabajar. ¿Por qué a trabajar? Porque para nosotros esto es un trabajo, ¿a quién? A la obra de Dios. Y sabemos que Él paga mejor que ni siquiera los trabajos que tenemos terrenalmente, amén. Así que todo don y todo servicio y todo lo que el Señor le ha dado debe ponerlo aquí al servicio de su congregación. La iglesia no puede seguir sentada, las ovejas no pueden seguir sentadas, estancándose, engordándose, ocupando puesto como un florero, sin empezar a dar de lo que Dios ya le ha dado. Por eso vuelvo y le reitero, si usted desconoce, si usted no sabe, si usted se pregunta pero no encuentra la respuesta de cuál es el don que Dios le ha dado, de cuál es el llamado que Dios le ha hecho, acérquese a su pastor, acérquese a la persona que lo está pastoreando, que lo dirige a todo tiempo, y dígale, pastor, ayúdeme, no sé. Y el Señor, como todos están conectados por un mismo espíritu, el Señor le va a revelar a él y él le va a mostrar a usted cuál es su llamado, cuál es el don, cómo tiene que operarlo, amén. Verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan ¿con qué?
con más decoro, amén. En la iglesia no puede ser elitista. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de mi casa de oración, estoy hablando de la iglesia de Cristo, amén, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede ser un pueblo elitista, no puede ser un pueblo clasista. No puede ser un pueblo que desprecia a la gente porque el siervo que entró a cierta iglesia no está vestido con prendas de marca de Alberto Veo 5 y demás, sino que entró una persona sencilla. Usted no puede despreciar a esa persona por su apariencia, no puede despreciar a ese siervo porque no tiene los millones en el banco. No puede despreciar a ese siervo porque está en la alabanza y usted canta y lo hace muy bonito y toca instrumentos y la persona de allá quizás solo lo único que sabe es coger una escoba y barrer. Dentro del cuerpo de Cristo no puede haber elitismo, no puede haber ese clasismo social. Dentro del cuerpo de Cristo todos somos ¿qué? Estamos ¿a qué? A una misma altura, estamos a un mismo nivel ante los ojos de Dios. Y no porque Dios use más al profeta, al evangelista, al salmista y viajen y hagan y vayan a congregaciones y quizás el hermanito de la iglesia, el que barre la iglesia es el que se queda aquí mientras los siervos salen y viajan y la persona se queda aquí encargada de la iglesia, no lo podemos menospreciar, amén, porque delante de los ojos de Dios Él es tan importante como todos los demás. Así que dentro de la iglesia se tiene que acabar eso. Que yo no saludo a fulanito de tal porque no se viste bien, porque no huele bien, porque algo le pasa, no. Tenemos, y la palabra lo enseña, y no solo en ese aspecto, sino el Señor abarca más aspectos, amén. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que necesarios, amén. Así que si usted, amado hermano, dentro de su congregación ve que hay alguna ovejita que como que hoy camina y cojea y se arrastra y como que sí, como que no, hay que ayudarlo, amén, hay que darle la mano, hay que ayudarlo para que se sostenga y se vuelva ¿qué? Un miembro firme. Así como alguna vez usted empezó en el camino de Dios y así como alguna vez usted caminó y fue débil y como que sí, como que no, pero su pastor tuvo paciencia y lo ayudó y el Señor lo estuvo con usted y lo levantó hasta ser la roca fuerte que hoy es. Así mismo, mire con ojos de amor a ese hermanito que como que sí, como que no, como que hoy va, como que no, con esos mismos ojos de amor con el que el Señor los miró a usted, mire usted a esos hermanos, amén. La iglesia no puede seguir siendo el juez, o sea, no puede seguir siendo el que juzga, el que señala, el que critica, el que aparta a la misma iglesia, el que aparta a los mismos miembros del Señor, sino la iglesia tiene que atraer, tiene que con lazos de amor atraer a su gente, atraer para que no se pierdan, el día de que venga el Señor, amén. Dice el versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, amén, porque ellos ellos son ¿qué? Fuertes, amén. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundancia de honor al que le falta, amén. Porque cuando llega una persona y cruza por esa puerta derrotada, desilusionada, golpeada, que Satanás ha cogido y ha barrido con esa persona y cruza esa puerta, ¿qué necesita esa persona? Que la reciban para ser ¿qué? Restaurada, que la reciban con unos brazos así gigantes de amor y que se sienta acogida en el cuerpo de Cristo. No que cruce esa puerta y camine hacia un lugar como si fuera hiel, como si fuera un lugar frío, congelado, como si fuera un lugar de indiferencia, como si fuera un lugar que porque no entró con traje y corbata y bien presentado, entonces lo miran y lo sientan en la última silla, todo el mundo corriéndosele como si tuviera algo. La iglesia de Cristo tiene que tener amor, porque si todos estamos por el mismo Espíritu, ¿qué nos enseña la palabra? Que el Espíritu Santo es ¿qué? Que Dios es ¿qué? Amor. Y si Dios es amor, y si yo tengo al Espíritu Santo en mí, ¿qué debe primar? El amor. Amén. Para que no haya, dice el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el pueblo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por ¿quién? Por los otros. Hoy en día vemos al pueblo de Cristo y es duro y es triste, pero lo tenemos que decir porque si no lo decimos nos atoramos con esas cosas que el Señor nos habla. Es triste ver que en el pueblo de Cristo
Hay personas que el Señor ha bendecido abundantemente y están abundantemente bendecidos, renovados. El Señor les ha dado en abundancia. Y ven hermanos de su misma congregación que tristemente las condiciones de su vida han sido más diversas, han sido más difíciles y los miran ¿con qué? Con orgullo, los miran con vanidad, los miran como con esa impresión, pero no con ese amor al servicio, de ayudar. Y si yo veo que alguien está mal dentro de la iglesia, ¿cuál es mi deber? Ayudarlo, amén. ¿Cuál es mi deber? Tenderle la mano, ayudar como Dios me haya permitido, Dios lo hace, amén. Como Dios me haya dado el don, así mismo Dios lo va a usar. Por eso los miembros todos se preocupen por unos. Cuando una persona falte a su iglesia, preocúpese. Cuando una persona no vuelva a su iglesia, preocúpese. Cuando una persona deje de asistir, preocúpese. Una llamadita, hermano, ¿le pasa algo? ¿Está bien? Por lo menos si el hermano no quiere volver, le dirá yo por allá no vuelvo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, seguir orando, pero por lo menos supo. Pero si usted no lo llama y no sabe nada, quizás el hermano le dio una enfermedad, quizás se le murió un familiar, quizás estuvo mal o le pasó algo malo y como no lo llamaron, ¿qué hubo? No hubo preocupación, entonces nunca se supo. ¿Y qué pasó con la vida de ese miembro que se sintió abandonada porque en su casa lo abandonaron? Es como si usted viviera en su casa y deja de reportarse 4 días y ni su mamá ni su papá, nadie se preocupa. ¿Cómo se va a sentir usted? Solo. Porque ni un mensaje, oiga, ¿usted está vivo? Pero ¿qué es nuestro deber como cuerpo de Cristo? ¿Qué? Preocuparnos los unos por los otros. Y no lo digo yo, lo está diciendo ¿quién? La palabra de Dios, amén. Dejar ese ego, ese orgullo. Como yo estoy bien, como yo tengo techo, como tengo comida, como me transporto, tengo en qué moverme, mi vida es de lo más chévere, entonces, y tengo a Cristo en mi corazón, entonces no necesito de nada. Y mientras su hermano, ¿cómo está? Tenemos que preocuparnos los unos por los otros, amén. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y eso es algo importante. Hoy en día el Señor está levantando. El Señor dice en su palabra que de lo vil y ¿qué? Y menospreciado. Él levanta sacerdotes, reyes, para avergonzar ¿a qué? A los sabios. ¿Quiénes son esos sabios? Esas personas que en algún momento creyeron que, mejor dicho, agarraron el cielo con 2 manos y no lo iban a soltar. Y se olvidaron ¿de qué? De su creador. Pero cuando el Señor ve ese orgullo y ve que no hay ese cambio, el Señor que levanta a un David para derrotar a un Goliat, amén. Levanta ese siervo para traer bendición, amén. Así que hay algo que yo he aprendido aquí en mi congregación y le doy gracias a Dios por ello y lo hemos visto a lo largo de los años y es verdad. Si el siervo, la cabeza del cuerpo de Cristo no ha sido procesada, uy hermano, tenga miedo, tenga temor. Porque cuando venga el proceso va a ser duro. Su siervo, el pastor, el que lo guía, el que lo educa a usted, el que lo edifica, ha sido un hombre que ha sido procesado. ¿Sabe usted que está recibiendo qué? Palabra de qué? De sabiduría. Porque el siervo cuando es procesado ha sido procesado en todo. Ha sido procesado en la riqueza, ha sido procesado en la pobreza, ha sido procesado en todo proceso ha estado. Y cuando el siervo pasa por todo proceso, es un siervo que tiene ¿qué? Que tiene compasión por su pueblo, que tiene amor por su pueblo, que tiene eso que el Espíritu Santo le ha dado por su pueblo. Es un siervo que lo va a saber guiar a usted. Que cuando usted se le esté subiendo las alas muy alto, su pastor le va a decir, venga, mijito, venga, que es que como usted está volando así no es. Pero si su siervo no ha sido un siervo procesado, cuando usted esté volando muy alto y como que sus alas se estén desviando, no lo van a saber guiar, porque no ha vivido ¿qué? El proceso. Y eso es parte de también estar de la manera activa en el cuerpo de Cristo, amén. Y cuando el siervo, cuando en la congregación, cuando el cuerpo de Cristo sabe que algo está pasando con alguien, en vez de irse a chismosear y juzgar entre ellos, ay no, es que eso tenía que pasarle porque se le buscó. ¿Qué hay que hacer? Dolerse, orar por el hermano, rogarle al Señor para que el Señor haga algo en la vida de ese siervo, amén. Dura la responsabilidad de los pastores, siempre lo he dicho, es muy dura, amén. Y algo muy importante, todos los miembros se gozan.
El Señor a veces bendice y hablábamos de que el Señor levanta de lo vil y menospreciado, amén. Y el Señor levanta a esos siervos y los pone en lugares de honra y el Señor los bendice y hay mucho. Y hoy eso no está pasando en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ve que alguien, un miembro se levanta, una iglesia se levanta, ¿y qué pasa? Que los mismos miembros se llenan de envidia y no se gozan por los triunfos de ellos. Triste. Dice el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada iglesia es miembro del cuerpo de Cristo. Cada sede, cada punto en los pueblos, a donde estén, somos ¿qué? Diga conmigo, somos miembros del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo y es mi responsabilidad como miembro cumplir la función que me ha sido dada dentro del cuerpo de Cristo. Porque imagínense si mi mano se revelara y dice, ay, yo ya no voy a moverme, y entonces quedara quieta. ¿Cómo hace el resto del cuerpo para usar esa mano? No, todos tienen que cumplir la función dentro del cuerpo de Cristo. Los ojos no pueden revelarse y decir, hoy no quiero mirar, y todo el día cerrarse, porque entonces ¿cómo cumplen la función del cuerpo de Cristo? Todos tenemos una función y es mi responsabilidad. Si yo soy el oído, ¿cuál es mi responsabilidad? Estar atenta, todo el tiempo atenta ¿a qué? A la voz de Dios, a lo que el Espíritu Santo me diga, a lo que el Señor me hable, para sí mismo edificar mi vida y en pro del pueblo de Cristo, amén. Pero si soy el oído y ando un oído necio y tapado y no soy un oído desobediente, ¿qué va a pasar? Que va a hacer falta esa parte dentro del cuerpo de Cristo. Estoy siendo irresponsable dentro con el compromiso que adquirí cuando decidí servir a Cristo, amén. Y dice la palabra en el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Y por qué primero los apóstoles y no los maestros? ¿Por qué? Porque primeramente el apóstol es el que va y abre la obra y es el que ha pasado por absolutamente todo para poder ¿qué? Llevar el evangelio de Cristo. Primeramente los apóstoles, luego los profetas. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, amén. Primeramente, ¿quién? Los apóstoles. ¿Y quién es el apóstol en su iglesia? Diga conmigo, el pastor. ¿Quién es el apóstol en su vida, en su iglesia? Su pastor. ¿Quién es el que ha tenido que llorar y clamar al Señor por su iglesia? Su pastor. ¿Quién es el que madruga a orar? Su pastor. ¿Quién es el que vela por el bien de la congregación? Su pastor. ¿Quién es el que vela para que donde usted asista tenga todo al día? Que si usted va a entrar al baño tenga agua. Su pastor. Entonces, primeramente, ¿quién? Los apóstoles, amén, los pastores, los que están ahí guerreándola, las que pasan por todo, las que aguantan hambre, los que pasaron por cárceles, por hospitales, han pasado por de todo, han estado en la abundancia, han estado en la escasez, pero han seguido ¿qué? Firmes con Cristo. ¿Quiénes son? Los pastores, amén. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero los maestros, luego los que hacen milagros, amén. Después los que sanan, los que ayudan los que administran dentro de la casa de Dios. Todos somos administradores. ¿Por qué? Porque si yo vengo a mi iglesia, no vengo a dañar las sillas, a pelar la pared, a tirar las puertas. ¿Por qué? Porque debo ser ¿qué? Una buena ¿qué? Administradora de los recursos de mi congregación. Debo cuidar el lugar donde me congrego, debo cuidar el piso, debo cuidar cada cosa que Dios ha puesto en este lugar al servicio de su obra, amén. Los que tienen don de lenguas, amén. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Ese no lo agrego yo, no todos. Cada uno tiene un punto muy importante dentro de la congregación, amén. Cada uno tiene un punto muy importante dentro de la casa de Dios, pero no todos hacen lo mismo. Dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, amén. ¿Por qué los dones mejores? No es que un don sea mejor que el otro, amén, sino que cada don tiene una exigencia. Cada don usted no se va a ganar el don de hablar en lenguas acostado, canaleando, cambiando de canal, viendo las revistas,
estando en YouTube, en Facebook, en Instagram, usted no va a recibir así el don de lenguas. Para recibir el don de lenguas, ¿qué tiene que hacer? Estar, ¿qué? 24/7 en la presencia de Dios. A ver si el Señor, al Espíritu Santo le parece y le da el don. Para usted recibir los mejores dones, no es que todos sean mejor, no es que uno sea mejor que el otro, vuelvo y repito, sino que para usted recibir los dones del Espíritu Santo, tiene que entrar en comunión con el Espíritu Santo, tiene que entrar en esa intimidad con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo entra usted en la intimidad con el Espíritu Santo? Bueno, cuando deje a un lado este mundo y entre en el mundo espiritual. Amén. Esta es la única referencia que tenemos, al apartarnos del mundo terrenal y vivir en el mundo, ¿qué? Espiritual. Porque nosotros somos, ¿qué? Diga conmigo, somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. Somos embajadores aquí en la tierra. Él montó su consulado, en este caso aquí en el barrio Sucre, aquí en este lugar, él montó el consulado. Este es el consulado de Cristo. ¿Cómo tiene por nombre este consulado? Mi casa de oración para todos los pueblos. Y en este consulado vienen los hijos de Dios a recibir sanidad, a recibir paz, a ser limpiados, a ser liberados, a ser restaurados, a ser renovados. Viene todo perdido, toda oveja que se haya extraviado en el camino, llegan a este lugar, ¿a qué? A recibir, a ser limpiados. Es como ese momento de donde ellos llegan y saben que se encuentran en su país o en su casa. Amén. Así que mi amado hermano, conforme a esta palabra quiero invitarle en este momento a que tenga algo muy en cuenta. Dentro del cuerpo de Cristo no pueden haber envidias. Dentro del cuerpo de Cristo no pueden haber celos. Dentro del cuerpo de Cristo no pueden haber egos ministeriales. Dentro del cuerpo de Cristo no puede existir la envidia, no puede existir la calumnia, no puede existir el chisme, el hablar mal de los mismos siervos, de los mismos hermanos de la congregación. Eso no puede existir. Dentro del cuerpo de Cristo todo esto se tiene que acabar. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, el Señor no va a venir por la denominación tal y los demás se quedan. O el Señor no va a venir por el siervo tal de renombre y los demás se quedan. No, el Señor viene por su iglesia. Y los que estén caminando conforme lo que está escrito, a esos son los que se va a llevar. Amén. A los que tengan el Espíritu Santo en su corazón, en su vida en ese momento, esos son los que se van con el Señor. No importa si tienes 20 millones de pesos en la cuenta o tienes 100,000 pesos. No importa si vives en lo más cool de tu ciudad o de tu país, o vives en el sur de la ciudad o en el lugar pues que se considere como estratos bajos. No importa, el Señor no viene mirando eso. El Señor viene a llevarse a aquel que cumpla su palabra y esté caminando conforme lo que está escrito. Amén. Así que, amados hermanos, quiero que oremos por las peticiones que tenemos en lista. Quiero que oremos por aquellos que nos escriben, aquellos que manifiestan que necesitan oración. Quiero que oremos por estas peticiones, amén. Quiero que presentemos delante de Dios este tiempo. Quiero que le pidamos al Señor que nos perdone, porque muchas veces nosotros como cuerpo de Cristo hemos hecho lo que se nos da la voluntad, amén, y no hemos cumplido conforme lo que está escrito y lo que el Señor quiere. Así que ahí donde está, quiero invitarles a que hagamos esa oración. Si quizás la persona que nos está mirando en este momento estaba apartada del Señor y hasta ahora como que se quiere reconciliar, quiero invitarle a que no solo se quiera reconciliar, sino que realmente se reconcilie con Dios. Los tiempos están muy cortos, relativamente los tiempos del Señor están muy cortos. Y como los tiempos del Señor están tan cortos, en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia y nos fuimos todos. Así que mi amado hermano, no pierdas más el tiempo en las cosas del mundo y permite que el Espíritu Santo entre a gobernar tu vida. Amén. Así que ahí donde está, los invito, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este espacio, y vamos a orar por todas las peticiones que ya tenemos aquí en lista. Amén. Amados hermanos, ¿quién vive? Es a su nombre. Una cuña más antes de entrar al tiempo de oración. Amado hermano, si usted todavía se pregunta, es que lo recalco porque ya me han salido con esas cosas. Entonces, si usted realmente siente y no sabe cómo servirle al Señor, no sabe, desconoce completamente cuál es su don, vaya donde su pastor, acérquese a él y dígale: pastor, ¿cómo sé cuál es mi don?
¿Cómo sé cuál es mi llamado? Muchas personas están caminando en el llamado equivocado. Y lo digo porque conozco una persona que durante 6 años estuvo en un ministerio al cual no pertenecía, no era su llamado. Y cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con esa persona y a confrontarla de cuál era su llamado, amén, y a confrontarla de cuál era su llamado, esta persona nos dice: no, es que a mí eso no me gusta. Llevaba 6 años en un ministerio y dice: no, pero a mí no me gusta. Llevaba en ese ministerio más porque le gustaba que por llamado, amén. Entonces es importante que la iglesia se acerque. El que no sepa cuál don tiene, acérquese a su pastor, el Señor, o vaya en oración delante de Dios, que el Señor le va a mostrar y le va a revelar a su pastor, le va a decir cuál es su llamado. Acérquese. ¿Cómo, pastor? ¿Pastora? Acá tengo a mis pastores, para los que están en las redes, aquí tengo a mis pastores. Ellos saben que lo que estamos diciendo es así. Amén, así que si usted no sabe, vuelvo y hago la cuña, acérquese a su pastor. Parezco disco rayado, pero es que no pierda el tiempo en el lugar equivocado y no le desgaste a sus líderes, a sus pastores, no los desgaste. Vaya, acérquese ante su pastor, oren, entren en la presencia de Dios y que el Señor le muestre a través de él cuál es su llamado y también que el Señor le revele cuál es su don, porque todos tenemos un don. Amén. Entonces vamos a orar por sanidad, por salud, por sanidad. Tenemos aquí, mis amados hermanos, varias peticiones resaltadas en amarillo. En algún momento vamos a sacarla por las redes y les vamos a mostrar que no es mentiras, de muchas cosas que el Señor ha cumplido. Amén. Y vamos a orar, personas que nos piden por salud en general. Ahora, cabe recalcar, a nosotros nos hacen peticiones de oración de Bogotá, de Caquetá, de Paraguay, de Brasil, de Perú, Argentina, en Colombia, o sea, a nivel, no sabemos de dónde es, pero de Colombia, de Caracas, Venezuela, de Grecia, Florencia, Caquetá, nuevamente de Perú. Esas son las peticiones que tenemos por las que estamos, ¿qué? Orando, amén. Y los hermanos, bueno, vamos a dar solo los nombres a nuestros hermanos por respeto a ellos, amén. No vamos a dar el apellido, solo el nombre y luego vamos a generalizar las peticiones de oración, amén. Tenemos a las familias, tenemos a Esther, tenemos a la familia Suárez, a la familia López, a la familia Useche, a Dayana, a Lice, a Nila, a Robert, a Catherine, a Janet, a Lisette, a Alicia, Gladys, Elmira, Andrés, Jaime, Percy, Edwin, Nati, Juan, William, Carlos, Darío, Grips, Pedro, Sommer, Nicole, Johnson, Edwin, Dimitri, Paco, John, Joal, Mayerly, Marlene, Sonia, Yané, tenemos varias Yanés. Yané, Paola y José. Amén. Estas son las peticiones que vamos a tener. Nos piden oración por salud en general, pacientes con enfermedades crónicas de hígado, con anuncios de cáncer, por salud visual, por salud visual, por restablecimiento de la memoria, por la sanidad de Miller Alejandro Rodríguez, que está en la UCI por COVID-19. Nos piden oración para la familia de ellos, salud en general, que nunca falte la salud. Esas son oraciones que no le damos terminado porque son oraciones por las que siempre vamos a estar orando, amén, que no les falte la salud. Problemas en el corazón, para que el Señor haga milagros dentales. Y eso es muy hermoso, milagros dentales. Imagínese que usted esté durmiendo y al otro día se levante con una muela puesta. ¡Ah, qué belleza! Amén. Así que vamos a estar orando por estos milagros. Quiero invitar a nuestro pastor
el Señor le da un don muy bonito y es el don de la liberación y el don de la sanidad. Así que por estas peticiones de oración quiero invitarlo a Él, siervo que Dios lo ha usado mucho para que nos dé el privilegio de recibir, amén, más sabiduría como la que Dios le ha dado a Él. Para que Él por este momento nos acompañe con todas las oraciones, amén. Oraciones por salud. Pastor, por las personas que acabé de nombrar, todos son por salud y por los milagros que anhelan que Dios haga. Amén. Mis amados hermanos, saludo a la Iglesia Cuadrangular, mi casa de oración para todos los pueblos. También saludo a todos los hermanos que están en las redes en las diferentes partes del mundo. Los saludo y quiero hoy confesar una palabra que es totalmente sanidad para todos ustedes. Hemos traído un estudio en los ayunos que se llama Barreras Invisibles, que no permiten que las personas sean libres en el espíritu o sanos en el cuerpo, o sea, en la carne. Entonces, una de las grandes barreras es el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento total de la palabra de Dios. Entonces ya vamos a tomar 2, 3 palabras, pero que usted entienda lo que es el poder de la confesión. ¿Y qué es confesar? Confesar es decretar lo que Dios habló, lo que Dios ya ha hablado. Amén. Entonces vamos a mirar cómo vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por sanidad, entonces vamos a tomar un texto base que es sobre la sanidad. Y voy a hablar poquito, pero sí voy a enseñar mucho. Amén, hermano. Entonces, ese texto base lo encontramos en Isaías 58, verso 8. Amén, hermano. Isaías 58, verso 8. Dice la bendita palabra: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se hará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y esta porción de la palabra la he titulado El ayuno para sanidad de la enfermedad. Amén. El ayuno para sanidad ¿de qué? De la enfermedad. El ayuno rompe el poder de la enfermedad y la dolencia y libera la salud en su vida. Isaías 58, versos 5 y verso 6. Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno o día agradable a Jehová. Verso 6. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Verso 8. No es que partas tu pan con el hambriento. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será
tu retaguardia. Entonces hemos estado hablando que este ayuno es para la sanidad de toda clase de ¿qué? De enfermedades. Entonces aquí encontramos el poder de la proclamación, el poder de la confesión y el poder que hay según la palabra en nuestros labios, en nuestra boca, que lo encontramos en Proverbios capítulo 18, verso 21. Dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos profetas de nuestro propio destino y que lo que usted hable, lo que usted esté hablando, mi amado hermano, o lo que usted habla, lo que usted dice, eso abrirá las puertas del mañana y le dará futuro, identidad y futuro a su destino. O sea, lo que usted habla, lo que usted dice, dará destino e identidad a su futuro, hermano. Perdón, es que lo dije como un poquito al revés. Escúcheme. Entonces yo puedo decir que lo que usted cree y lo que usted confiesa, eso abrirá las puertas del mañana. Hay muchas puertas cerradas, puede ser puertas de la salud, de la economía, en los negocios, en las empresas, en lo sentimental, en todas las áreas de nuestra vida. Pero recuerde, lo que usted cree y lo que usted cree y lo que usted confiesa abrirá las puertas del mañana. Amén, hermano. Muchos creyentes luchan con enfermedades como el cáncer, la diabetes, la presión arterial alta, problemas de sinusitis y dolor crónico. A menudo esos espíritus de enfermedad son generacionales. El ayuno ayuda a eliminar la enfermedad crónica y otras dolencias. Dios lo ha prometido que nuestra salud brotará con rapidez. De acuerdo con Isaías 58, verso 8, usted será curado cuando ayuna. Pero mejor aún, el ayuno también puede servir como medicina preventiva. La Biblia dice, la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, las enfermedades no pueden sorprenderle, Dios le respalda. Mientras solo el mundo le está dando la gripa porcina, usted estará saludable. O le está dando el COVID, hermano, usted estará saludable. Y si bien se dice que no hay cura para el resfriado común, usted atravesará la temporada de frío aún sin un solo síntoma de estornudo o otros. Amén, hermano. Oraciones para la sanidad. ¿Qué es oración? Oración es decretar, es confesar. ¿Y qué es confesar, hermano? Confesar es decir lo que Dios ya dijo. Lo primero que usted tiene que saber es que nosotros fuimos sanos, fuimos libres. Pues Jesús nos hizo libres por toda la obra redentora que él hizo en la cruz del Calvario. Recuerden que a él le dieron 40 azotes menos uno. Y ahí en esos 40 azotes menos uno estaba todas las enfermedades, los prototipos de enfermedades que hay aquí en la tierra. El resto son ramificaciones de las mismas enfermedades. Entonces Jesucristo, con esos 40 azotes que le dieron en su espalda, esa sangre que salió de su espalda, es la sangre que nos hace libres de toda enfermedad. ¿Y qué es la sangre? La sangre es Jesús. La sangre es nuestro mismo Dios. La sangre es vida. Entonces, Él nos hizo libres de toda enfermedad y de toda dolencia, y dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra se queda ciertamente, por tu llaga fuimos nosotros curados, o ciertamente Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Entonces la palabra ciertamente, lo primero, no admite duda y quedó en un tiempo presente, que esa palabra es para hoy. Entonces, ¿por qué las personas a veces no se sanan? Luchan con cánceres, con la diversidad, cantidad de enfermedades, y no son sanos, no son libres. ¿Por qué razón? Porque a veces desconocen la palabra de Dios
Y hay muchos que la conocen, pero no la confiesan, hermano. O sea, no se apropian de la palabra. Entonces usted tiene que saber el poder que tiene la palabra y el poder que tiene un hijo de Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto lo creen, hermano? Usted lo tiene que creer, hermano, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara, hermano. Es clara cuando dice que ellos han vencido con la sangre del Cordero y la palabra del ¿qué? Del testimonio. Amén, hermano. Lo dice Apocalipsis. Lo dice Apocalipsis, que quiero que me colaboren allá con la cita. Apocalipsis. Ellos han vencido con la palabra del testimonio y la sangre del Cordero. Búsquemelo ahí mientras yo voy mirando acá, porque es una palabra que el Señor me la pone acá, pero a veces uno como que lo encuentra el Señor así como un poquito fuera de órbita, como podemos decir. Pero la palabra está por ahí en... ¿Cómo? Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Menospreciaron sus vidas, ¿qué? Hasta la muerte. Cuando el Señor dice, ellos han vencido con la sangre del Cordero, ¿qué quiere decir? Que es con su sangre preciosa que Él nos hizo libres de toda enfermedad y de toda dolencia. Nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la muerte, porque es por tu sangre que tenemos entrada ante el trono celestial. Amén. Entonces cuando Él dice, ellos han vencido con la palabra, primero con la sangre del Cordero y segundo con la palabra del testimonio, ¿qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que confesar la palabra de Dios, hermano, frente a cualquier situación que sea, frente a cualquier enfermedad. Recuerde lo que dijo David, dijo, vivifícame, mi alma está batida hasta el polvo, vivifícame según tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que para toda clase de enfermedades Dios dejó un colectivo que es su misma palabra, porque acuérdese de usted lo que sucedió ahí en Mateo, en el valle de la tentación, cuando en el desierto de la tentación, cuando Satanás se le presenta al Señor, ahí en San Juan capítulo 4, Mateo capítulo 4, verso 4. Entonces dice la bendita palabra de Dios, Satanás se le presentó y aquí vemos que hubo un debate de la palabra. Dice en el capítulo 4, vamos a tomarlo desde el verso 3. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Acuérdese, si tú eres hijo de Dios, Satanás sabe que el que es hijo de Dios es una persona que tiene poder, es una persona que está llena del Espíritu Santo y que en sus labios hay ordenanzas, hay mandatos y hay decretos. Por eso él le dice, si eres hijo de Dios. Pero si usted es un hijo de Dios, no es para ponerse a hacer cosas para complacer a otros, no, sino es para aplicar la palabra y hacer libre y libertar a otros. Entonces le dice, si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiere decir? Satanás una vez más está confesando que el Hijo de Dios tiene el poder de cambiar, ¿qué? Las circunstancias. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? El Hijo de Dios tiene el poder, ¿cuándo? Cuando Él cree y confiesa. Por eso dice, lo que yo creo y lo que yo confieso abrirá las puertas del mañana. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna puerta que quede cerrada cuando usted está creyendo y está confesando. Amén. Amén, mis amados hermanos. Denle un aplauso al Señor, hermano, por eso. Y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermano. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Frente a esta palabra, nos estamos dando cuenta que hay muchas personas, aún la misma iglesia, ignoran el poder de la palabra, el poder del testimonio. Amén, hermano, porque ¿qué es la palabra? La palabra es decir, confesar lo que Dios ya dijo, confesar y hablar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha
hecho. Amén, hermano. Entonces, frente a esta palabra miramos un elemento que es muy poderoso, o dos elementos. Dice, él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el día de la boca de Dios, ¿qué es lo que miramos ahí? Que al pueblo, aún al pueblo de Dios, necesita, en este momento necesita más palabra de Dios que comida, hermano. Amén, hermano. Necesita más palabra de Dios que comida. ¿Por qué más palabra de Dios? Porque cuando se ignora la palabra de Dios, entonces no podemos dar testimonio, no nos podemos levantar, porque aquí lo que miramos es un debate. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo de un templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Miremos que cuando usted le decreta la palabra a Satanás, cuando el Señor le dijo escrito está, el Señor Jesucristo le dijo escrito está, eso está escrito en Deuteronomio, lo que él le dijo, y siempre lo de Deuteronomio se mantuvo. Pero el enemigo, cuando usted le decreta la palabra, él le cambia la conversación. Él le cambia la conversación y trata de él mismo poner la palabra, a ver cómo pone una duda, o pone una unción diabólica o una duda para que usted no crea lo que Dios le está diciendo. Amén, hermano. Ahí lo miramos desde el original, hermano. El original, ¿qué le dijo a Sara? ¿Qué le dijo a Sara? ¿Qué le dijo a Eva en el original, hermano? Si usted come de ese árbol, sabe Dios que será como Dios. Si usted come de ese árbol, Dios sabe que será como Dios, todos lo saben. Escúcheme, con la misma palabra, Satanás engañó a ¿quién? A Eva. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios es veraz y Satanás es mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que siempre para cada palabra él va a poner una duda. Y cuando usted le dice escrito está, y le confiesa, le ora la palabra, la oración. ¿Qué es orar? Es orar, decretar la palabra, pero accionar y ponerle esa dinamita o ese granito, hermano. Ese granito de mostaza que es la fe. Solamente confesar y creer, dar testimonio de lo que Jesús ya hizo. Por eso ellos han vencido con la sangre del Cordero, y la palabra del testimonio. Amén, hermano. Entonces, ¿qué lo dicen? Cuando usted le dice a Satanás, escrito está, entonces como él es mentiroso, él le va a cambiar la charla, le va a poner otra charla. Y eso es lo que estamos mirando aquí en Mateo, que dice y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora ya está hablando ¿quién? Satanás, ¿sí ven? Escrito está porque a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Eso está escrito en el Salmo 91, verso 11, Salmo 61, verso 2, hermano. Entonces, mis amados hermanos, Satanás se volteó para el otro lado y comenzó a confesar la misma palabra. Pero, como le digo, Dios es veraz y Satanás es mentiroso, hermano. Porque Él está aquí para matar, robar y destruir. Y esa es la misión que Él tiene que hacer aquí. ¿Y cómo quiere matar, robar y destruir? Cuando usted ignora totalmente la palabra de Dios, cuando usted ignora que Jesucristo ya llevó todas sus dolencias y todas sus enfermedades. Lo dice Isaías 53, versos 4 y 5. Lo dice Mateo capítulo 8, verso 17. Lo dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Pero también lo dice el Salmo 103, verso 3. Entonces, todo esto es la palabra del testimonio, es lo que Dios ha hablado. Entonces, ¿qué quiero hablarles una palabra hoy? Quiero hablarles una palabra hoy para que ustedes la decreten sobre su vida, hermano. En el momento que ustedes la decreten,
van a sentir que algo sobrenatural, que algo poderoso va a sentir en su vida, algo poderoso, algo del cielo viene para usted. Porque cuando usted decreta la palabra, los cielos se ponen a su favor, los cielos se abren, amén, hermano, y toda puerta que estaba cerrada se abre. Y es una palabra sencilla, hermano, está en el Salmo 107. Salmo 107, verso 2. Hoy usted va a recibir sanidad, va a recibir libertad, hermano, si confiesa esta palabra, hermano, porque la palabra nos enseña, hermano. La misma Biblia nos enseña, hermano, a que digamos. ¿Y qué es decir? Es confesar, es hablar lo que Dios ya dijo. Entonces dice la bendita palabra de Dios, Salmo 107, verso 2. Díganlo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Díganlo, o sea, confiéselo. De testimonio, hable la palabra frente a cualquier situación que haya. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder de ¿quién? ¿Del poder de quién? Del enemigo, hermano. Díganlo, ¿qué quiere decir? Es una orden que usted diga los redimidos. Si usted es un redimido, ¿qué es redimir? Redimir es comprar en el mercado de esclavos. Y Jesús nos compró, lo dice Primera de Pedro, que Él nos compró no con cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con su sangre ¿qué? Preciosa. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Si yo soy un redimido, redimido fue que el Señor Jesucristo me compró y me redimió. Entonces, cuando dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Decir lo que ya Jesús hizo por mí. Amén, hermano. ¿Y qué voy a decir? Yo lo voy a decir por una vez, lo voy a decir yo primero y después ustedes lo repiten, hermano. Digan los redimidos. Entonces vamos a decir, Señor Jesucristo, gracias porque por tu sangre yo fui redimido del poder de Satanás. Dígalo. Inmediatamente usted lo confiese, eso lo confiese con fe, creyendo, hermano. Usted va a sentir que algo va a entrar, algo poderoso va a entrar en su cuerpo. Va a sentir que viene una sanidad, que viene un poder especial del cielo para usted, hermano. Y eso son palabras sencillas, hermano. Entonces, cuando digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, diga conmigo, Señor Jesús o Señor Jesucristo, muchas gracias, porque con tu sangre tú me redimiste del poder de Satanás. Dígalo nuevamente, Señor Jesucristo, gracias porque por tu sangre tú me redimiste del poder de Satanás. Algo está sucediendo poderoso en su vida, hermano. Ahora sí, continuamente vamos a ver otra clase de oraciones, hermano, que es la misma confesión de ¿qué? De la palabra. O sea, por eso él dice, díganlo. Cuando él dice díganlo es repita lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho por ti. Y dice la palabra, aquí miramos un listado de oraciones por salud y sanidad. Soy sano, escúchenme bien, soy sano por la llaga de Cristo, aleluya. Dígalo, confiésalo, hermano. Si está enfermo, no importa cómo se llame la enfermedad, hermano, solamente confiésalo, diga, soy sano por la llaga de Cristo. ¿Por qué? Porque Isaías 53 verso 4 dice que ciertamente Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Decrételo, hermano. Diga, soy sano por las llagas de Cristo.
Aleluya. Y cuando usted confiesa esa palabra, hermano, cuando la confiesa, cuando da testimonio de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo, entonces usted va a venir la sanidad. Va a venir ¿qué? La libertad. Amén. Soy sano por la llaga de Cristo. Jesús cargó mis enfermedades y mis dolencias. Mateo capítulo 8, verso 17. Va a ver, dígalo nuevamente, hermano. Jesús cargó mis enfermedades y mis dolencias. Pero dígalo decretando, hermano, como que usted está creyendo, hermano. Y háblele a esa enfermedad, no importa, vuelvo y le repito, no importa, llámese cáncer, llámese como se llame, llámese SIDA, llámese lo que se llame. Diga, soy sano por la llaga de Cristo. Jesús cargó mis enfermedades y dolencias. Echo fuera todo espíritu de enfermedad que quiera atacar mi cuerpo en el nombre de Jesús. Diga, echo fuera todo espíritu de enfermedad que quiera atacar mi cuerpo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a él. Aleluya, dele un aplauso a él, hermano. Hermano, es confesar, entender que nosotros vencimos con la sangre del Cordero y la palabra de ¿qué? Del testimonio. Ahora póngale cuidado a esta otra, hermano. Diga que yo quebranto, reprendo y echo fuera todo espíritu de cáncer que quiera intentar establecerse en mis pulmones, huesos, senos, garganta, espalda, espina dorsal, hígado, riñones, páncreas, piel o estómago, en el nombre de Jesús. Dígalo así: quebranto y reprendo y echo fuera todo espíritu de ¿qué? De cáncer. Todo espíritu de cáncer que quiera intentar establecerse, o todo espíritu de cáncer que ya esté ahí, dígalo, echo fuera en el nombre de Jesús. Quebranto todo espíritu de enfermedad. Quebranto, diga quebranto y reprendo, quebranto y reprendo, quebranto y reprendo y echo fuera. Dígale a esa enfermedad. El médico, gracias a Dios por los médicos, porque ellos le identificaron la enfermedad. Entonces usted ya no tiene que mandar palabras al aire, sino le va a hablar directamente al cáncer, a la diabetes o a la enfermedad que le hayan dicho, o el lugar donde usted le han dicho que tiene el cáncer. Entonces solamente tome poder, tome autoridad en la palabra y diga quebranto, reprendo y echo fuera todo espíritu de cáncer que quiera intentar establecerse en mis pulmones, huesos, etcétera, etcétera, hermano, donde esté. Y lo echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo. En el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad y la echo fuera. En el nombre de Jesús. Ahora otra píldora, hermano. Otra píldora que es una bala espiritual, hermano, contra la enfermedad. Reprendo y echo fuera todo espíritu que cause diabetes, alta presión, baja presión, ataques al corazón, derrames, fallos renales, leucemia, enfermedades de la sangre o problemas respiratorios, artritis, lupus, Alzheimer e insomnio, en el nombre de Jesús. Sencillo, hermano, solamente decrételo, hermano, tome esa autoridad, porque lo que yo creo y lo que yo confieso abrirá las puertas del mañana. Hablo sanidad, escúcheme bien, hablo sanidad, otra píldora, hablo sanidad y fortaleza para mis huesos, músculos, coyunturas, órganos, cabeza, ojos, garganta, glándulas, sangre, médula, pulmones, riñones, hígado, vaso, columna vertebral, páncreas, ojos, vejigas y oídos, nariz, senos frontales,
boca, lengua y pies en el nombre de Jesús. Hablo sanidad. Hablo sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Otra, hermano. Desarmo, desato de todo ataque al corazón arraigado en el miedo y ordeno a todo espíritu de miedo irse en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 23, verso 12. Me desato, diga, ahora me desato de toda diabetes arraigada en el espíritu, de rechazo, autorrechazo, herencia y culpa, y ordeno a esos espíritus salir fuera en el nombre de Jesús. Recuerde, cuando estoy hablando de herencia, son enfermedades heredadas, enfermedades que se transmiten por los genes de la sangre, hermano, como es la diabetes y el cáncer, hermano, que vienen por causa de ¿qué? De la iniquidad. Entonces, por eso diga, me desato de toda diabetes arraigada en el espíritu de rechazo, autorrechazo, herencia y culpa, y ordeno a esos espíritus salir fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera. En el nombre de Jesús le ordeno a esos espíritus, sal fuera. Sal fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora otra, me desato de todo espíritu de cáncer arraigado en amarguras, falta de perdón, resentimiento, calumnias de mi boca, y le ordeno a estos espíritus salir fuera en el nombre de Jesús. Entonces vemos, hermano, lo sencillo. Cuando la palabra de Dios dice que ellos vencieron con la sangre del Cordero, y la palabra del testimonio es creer y confesar. ¿Confesar qué? La palabra. Amén, hermano. Ahora, me desato de lupus, que está arraigado en el autorrechazo, odio a sí mismo y culpa, y le echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de ¿quién? De Jesús. Y yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta ahí, hermano. Amén, hermana. Sigue un listado grande. Pero ¿cuándo van a suceder las cosas? Cuando usted las crea y la confiese. Porque lo que usted cree y lo que usted confiesa abrirá las puertas del mañana. Porque en tu boca está la muerte y la vida, y los que la aman comerán de su fruto. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, y le digo, levántate y sé sano. Levántate y sé sano. Levántate y sé sano en el nombre de Jesús. Levántate ahora y sé sano en el nombre de Jesús. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, y decreto cielos abiertos, puertas abiertas y el favor de Dios sobre sus vidas. Muchas bendiciones.